tristes. No, ¿verdad? Estamos contentos porque el Señor nos da otra oportunidad para venir aquí al Santo Templo y alabarle con todo nuestro corazón. ¿Cuántos quieren oír la palabra del Señor? Esta noche vamos a hablar sobre la santificación. Voy a invitarles, hermanos amados, a que busquen en su Biblia en el capítulo 6 de la carta a los Romanos, su verso 22. Cuando lo tengan pueden confirmar los que traen su Biblia, ¿verdad? Ya que hoy es estudio bíblico, siempre hay que traer la Biblia a la iglesia, porque el creyente que anda sin Biblia es como el soldado desarmado, ¿verdad? El policía sin arma. Así son los creyentes que no cargan Biblia, como el policía sin arma. Todos tienen armados, ¿verdad? Bueno, pues leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Gloria al Señor. Miren qué clarito este texto, ¿verdad? Ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos, ¿qué dice? Siervos de Dios. Nos libertó de la esclavitud del pecado y nos hizo siervos de Dios. ¿Cuál es el fruto? Dice vuestra santificación. ¿Y cuál es el fin? La vida eterna. Alaban al Señor, hermanos. Gloria a Dios. Qué bueno. Vamos a orar así como están sentados. Ya se sentaron, ¿verdad? Yo no les dije que se sentaron, pues sí. Yo voy a revisar la grabación después, ¿verdad? Amén. Vamos a orar así como está. Padre, te damos gracias por la palabra que hemos leído y queremos que tú nos bendigas a todos, Señor, porque hemos venido a este culto para gozarnos en tu presencia. Este es un estudio de tu palabra y queremos, Señor, entenderlo, sacarle provecho, Señor, a nuestra vida espiritual, porque cada vez que oímos tu palabra, nuestro objetivo, nuestro fin debe de ser poner en práctica, sí, Señor, cada día esforzarnos para poder convertirnos en creyentes maduros espiritualmente. En los momentos más difíciles de la prueba podamos mantenernos firmes y sin desmayar. Señor, muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Muy bien, hermanos. La santificación es nuestro tema en esta hora. La voluntad del Señor es que seamos santos. Esa es la voluntad. Dice que en la primera carta a los tesalonicenses, allí rapidito, porque ustedes tienen que ser muy rápidos. Esta noche vamos a mencionar algunos versículos. Allí en el capítulo 4 y su verso 3 dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Entonces, la voluntad del Señor es que todos nosotros seamos santos.
Amén. ¿Y qué es santificación? ¿Qué es santificar? Santificar y santo es lo mismo. Cuando se dice santificar algo, es apartarlo para un uso especial. Eso significa santificar algo, apartarlo especialmente para un solo uso. Cuando se dice santificar a una persona, es hacerla santa. ¿Amén? Muy bien. Si se trata de un objeto, es para un solo uso. Y si se trata de un individuo, santificar a una persona es hacerlo santo. Y eso es lo que sucedió cuando nosotros nos entregamos a Jesús. Él nos regeneró, nos hizo una nueva criatura. Y desde ese momento, Él nos santificó. Desde el momentito que nosotros creímos, nos santificó, nos apartó para que nosotros fuésemos personas santas, apartadas del pecado para gloria de su nombre. Amén. Jesús dice ahí en el capítulo 17 del libro de Juan. Vamos a Juan capítulo 17 y su verso 6. Juan capítulo 17 y su verso 6. Allí dice el Señor: santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Cómo dice Juan? Santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. Todos los que estamos en Cristo hemos sido separados del mundo para con Dios. Es así que todos los que nacimos de Dios somos santos. Él nos santificó. ¿Cuántos santos hay aquí? No sé que hay algunos, pero bien, como vieron los labios. Si yo pregunto, ¿qué hay aquí en este lugar? ¿Pecadores o santos? ¿Qué contestan ustedes? ¿Qué hay? ¿Pecadores o santos? ¿Alguien quiere participar? Fíjense que nos cuesta que identifiquemos lo que el Señor ha hecho por nosotros. Yo les acabo de decir que desde que nos convertimos al Señor, nosotros somos personas santas, separadas del mundo para vivir especialmente para Dios. ¿Por qué? Por nuestra manera de que nosotros vivimos, por nuestro esfuerzo humano, para nuestra propia santidad. No, Él nos santificó, Él nos perdonó, nos santificó, nos limpió, nos purificó. Eso es lo que hizo la sangre de Jesús. Yo me siento limpio, no sé si ustedes todavía se sienten sucios, ¿verdad? Pero ustedes deben sentirse limpios, porque Él hizo una obra transformadora a través de la sangre que Él vertió en la cruz del Calvario. Aleluya. Dice, hermanos, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1 y su verso 30. Allí dice: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Vea que se van amado. Yo quiero que usted procure atender la palabra para que comprenda qué es la santificación. Porque la santificación
es esa preciosa obra que Dios, hermanos, realiza cuando nosotros rendimos nuestra vida y corazón a nuestro Señor Jesucristo. Es esa obra de santificación que Él hace una vez para siempre en nuestra vida. Y esta obra, hermanos, es una parte integral de nuestra salvación y nuestra relación con Cristo Jesús. Dice ahí en la carta a los Hebreos, en el capítulo 10, Hebreos 10 y su verso 10. Hebreos capítulo 10 y su verso 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. ¿Se da cuenta, hermano? La ofrenda que Él hizo, el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, es una sola vez para siempre. Nos santificó a través de esa obra para siempre. Ahora, ¿cómo definimos entonces la santificación para que podamos comprender bien qué es lo que significa que nosotros seamos santos? La santificación es el proceso continuo por el cual Dios transforma al creyente para que se parezca cada vez más a Jesucristo. Oiga, pues es ese proceso que el Señor, hermanos, ha hecho en nuestras vidas, que nos transforma, y continuamente vamos a ir avanzando hasta parecernos a nuestro Señor Jesucristo. Es una obra maravillosa del Espíritu Santo en cooperación con el creyente, que utiliza la palabra del Señor, la oración, el congregarse para crecer en madurez espiritual y apartarse del pecado. Es un proceso dinámico de transformación. Se divide en tres etapas fundamentales. Una de ellas es posicional, la otra es progresiva y la otra es final. Hermanos, la santificación es un proceso en la vida del creyente eterno. En ese momentito que nosotros creímos en Jesucristo, Dios nos declaró santos y apartados para su propósito. Todos nosotros, el Señor, hermanos, nos libró del pecado para que nosotros le sirvamos a Él. Para eso, no para que sigamos pecando, ¿verdad? Sino que el Señor nos santificó, nos perdonó, nos limpió, nos purificó. Él hizo una regeneración en nosotros por obra del Espíritu Santo. Eso sucede cuando el creyente se acerca de corazón al Señor y el Señor hace esa obra maravillosa. Es entonces que Él nos santifica. Ahora, para muchas personas, la santificación puede opacar la justificación cuando intentan ser santificados por medio de las buenas obras, que se esfuerzan cada día a ver qué cosa buena hacen para poder agradar a Dios. Pero la santificación es un proceso de justificación, y los dos aspectos de la santificación son consagración y purificación. Esos son, hermanos, los dos aspectos: consagración y limpieza, ¿verdad? Que es igual a purificación. Entonces, creímos y fuimos limpios por la sangre de Jesús. Y al ser limpios, Dios nos consagró para que nosotros le sirvamos
sirvamos a Dios. Aleluya. Entonces, vemos cómo la santificación no solamente es apartada del mundo para que vivamos netamente para Dios, sino también es un proceso de limpieza, un proceso de purificación. Por ejemplo, hermanos, yo creo que vamos a entender bien con este ejemplo. Cuando en el Antiguo Testamento santificaban un utensilio del templo o del tabernáculo, es que no podía ser usado para otros propósitos. Si era el candelabro o el candelero, era santificado y ese no podía usarse para iluminar otra parte, porque estaba consagrado para un solo uso. ¿Me entienden, verdad? Ese candelero era consagrado a Dios y estaba para alumbrar dentro del tabernáculo. No podía decir el sumo sacerdote: voy a quitar el candelero y voy a irme a alumbrar allá afuera porque necesito ir a hacer un rutina al campamento. No era para eso, estaba consagrado, estaba dedicado para un solo uso. El uso para alumbrar el tabernáculo era un elemento de su santificación. Ahora, la limpieza o la purificación de ese candelero era por medio del sacerdote y era otro aspecto de la santificación. ¿Entendió? La consagración era para el uso definido de lo que era el objeto al cual se dedicaba a Dios. Pero en el caso de la limpieza, pues había que mantenerlo limpio, había que mantenerlo impecable, purificado, y esto era por medio del sacerdote. Entonces, vean cómo pues es una cosa diferente la consagración y la purificación. Aleluya. Entonces se hace mucho énfasis en la purificación, pero si comprendemos lo que significa la consagración, la purificación será menos conflictiva, porque no vamos a contaminar lo que ha sido consagrado y apartado para Dios. Por ejemplo, Dios hizo en mí una obra maravillosa cuando yo creí. Me santificó. Pero para que la obra de la purificación, vean, la limpieza en mí, no sea muy conflictiva, debo de mantenerme apartado del pecado para no contaminarme con el pecado. Aleluya, gloria al Señor. Qué bonito esa obra, ¿verdad? Esa es la santificación. Aleluya, gloria al Señor. Entonces, está bien claro que la santificación se inició en el momento de la generación. Allí fuimos santificados y declarados justos delante de Dios. En la regeneración, fuimos creados como una nueva criatura. Allí en la regeneración, en el momento, hermano, si fue aquí en el altar, ¿verdad? Cuando usted creyó, fue en su casa, donde quiera que usted se haya rodeado. Hay gente, hermano, que solitos, ellos han pedido el perdón a Dios en sus casas, en sus trabajos, en diferentes lugares, y después se han presentado a la iglesia y han dicho: yo me entregué al Señor. Entonces, en ese momento, ellos recibieron, hermanos, la purificación. Ellos recibieron una consagración. Dios los apartó para el servicio de su obra y los limpió. Nos dejó, pero bien purificaditos, hermano. Porque una nueva criatura, algo nuevo. Gloria al Señor.
bonita, usted la manda al carpintero para que se la restaure, el carpintero la va a enderezar bien y le va a poner su color original. Y cuando usted la vea, va a decir, ni la conozco, que era la misma. Ahora está restaurada, está como nueva. Aleluya, gloria al Señor. Y eso es lo que el Señor hizo en nosotros. En la regeneración hizo una nueva criatura en nosotros. Si somos creados, hermanos, según Dios, para buena obra. Aleluya. Qué glorioso es el poder de Dios. Entonces, en la regeneración fuimos creados como una nueva criatura y la santificación puso límites para que nosotros fuéramos apartados para Dios. Pero es un proceso, hermanos, en el que somos santificados y limpiados constantemente. Porque no podemos ser, hermanos, totalmente santificados como Él. ¿Me entienden? Porque todavía estamos en este cuerpo carnal. No podemos obtener una santificación perfecta como la que tiene Dios, porque estamos en este cuerpo. Entonces el proceso de lidiar con el pecado que está en nuestros miembros nos va a tomar toda una vida de santificación y limpieza perpetua. Mientras nosotros estemos en este mundo, vamos a trabajar, ¿verdad?, por nuestra santificación. Aleluya, gloria al Señor. Ya el Señor nos santificó. Nuestro deber es no apartarnos del camino del Señor, no abandonarnos a Él. Somos llamados, mis amados hermanos, a ser santos. Dice que Dios espera que todos sus hijos, todos los que han creído en Él, caminemos en integridad moral. Él dice ser santos porque yo soy santo. Allí dice, ¿verdad? Primera de Pedro, capítulo 1, búsquenlo. Primera de Pedro, capítulo 1 y su verso 16. ¿Qué dice allí? Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Vean que esto no es una sugerencia. Esto no es si quiero yo y si no, no. No, esto es un mandamiento, hermanos. Así como Dios es santo, Él quiere que sus hijos también sean santos. Aleluya, gloria al Señor. Entonces, la santidad en el ser humano implica moralidad, ser íntegro moralmente y puro. Integridad moral y pureza, que estemos limpios. Por eso el versículo que leímos dice que la palabra, lo que es, hermanos, la voluntad del Señor, esa palabra me estaba escapando. La voluntad del Señor es nuestra santificación. Y agrega que os apartéis ¿de qué? De fornicación. Entonces, hermanos amados, es bonito, ¿verdad? Es bonito. Él nos llama a que nosotros seamos santos. La santidad en el ser humano implica moralidad, ser íntegro moralmente puro, integridad moral y pureza, limpio. Dice en el verso 15 del capítulo 1 de esa primera carta de Pedro, sino como aquel que hoy llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Oigan, dice que quiere que seamos santos en toda vuestra manera de vivir.
No se trata solamente de ser santos en una cosa, ¿verdad? Sino, dice, en toda vuestra manera de vivir. Ahora bien, si no podemos alcanzar la santidad trascendental de Dios, porque es infinita, es Jesús, hermano, quien presenta esa santidad y pureza. Él como Cordero de Dios, puro, Él pudo llevar nuestros pecados, Él sacrificó la justicia de Dios y nos proclamó santos en esta vida finita y temporal. Pero sí espera que nosotros seamos santos. ¿Sí? Él espera que su pueblo sea santo. Ya se dio cuenta que no podemos alcanzar la santidad del Señor en su totalidad. Pero Él, hermanos, Él lo hizo por nosotros. El Cordero Santo y puro dio su vida, perdonó nuestros pecados, nos limpió. Pero sí espera, hermanos amados, que nosotros como pueblo de Dios seamos santos. Por eso es que está escrito ahí en 2 Corintios capítulo 6 y su verso 17 dice la palabra del Señor: por lo cual salid de medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. ¿Y qué dice, hermanos? Y yo os recibiré. Entonces el Señor, hermanos, exhorta a los suyos. Él dice: salgan, apártense. Ya la sangre de Jesucristo compró para nosotros esa libertad. No podemos negarnos a recibir lo que Él ya hizo por nosotros. Algunos piensan, hermanos, que es difícil vivir apartados para el Señor porque ellos están pensando en su propio esfuerzo. Por eso cuando uno visita a la gente, cuando les habla del Señor, les habla de vivir para Dios, algunos dicen que yo creo que no voy a poder. Ellos consideran que no van a poder, porque ellos lo están pensando con sus propias fuerzas, pero no es con nuestro propio esfuerzo. Cristo ya lo hizo posible para nosotros. ¿Cuántos alaban al Señor en esta noche? Es por medio del Espíritu Santo que nosotros podemos. ¿Qué dice ahí pues en Tito capítulo 3 y su verso 5? Tito capítulo 3 y su verso 5. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos, ¿qué dice?, hecho, sino por su misericordia. Oigan, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Esas personas, hermanos, que dicen que no pueden, si ellos en lugar de decir no puedo, o quisiera, pero hay algo que me detiene, si se humillaran delante de Jesús, si se rindieran a Él, si lo recibieran como el Salvador de tu vida, en ese mismo momento que crean, reciben la obra maravillosa del Espíritu Santo. Aleluya, que es la obra de Dios que nos traslada de una vida de pecado a una vida guiada por el Espíritu Santo. Gloria al Señor, porque hay una gran diferencia, mis amados hermanos, en el vivir una vida en la carne y una vida guiada por el Espíritu Santo. El que vive en la carne se quiere pecar. El que vive en la carne, vamos a ir llevado del pecado. Les fascina el pecado. Pero los que viven guiados por el Espíritu Santo, cuando pecan,
Cuando cometen un pecado, lloran, gimen, se arrepienten, piden perdón. Aleluya, gloria al Señor. Porque ese hombre guiado por el Espíritu Santo no quiere pecar. Hay una diferencia entonces, ¿verdad? Para el que ama el pecado, al que vive, hermano, guiado por el poder del Espíritu Santo. Es así que somos llamados a ser santos, así como Él es santo. La purificación. Vean pues, debemos de purificar nuestra alma obedeciendo su palabra y renovando nuestra mente. Cuanta más palabra hay en su corazón, más fácil es lograr la purificación. Mantenernos puros, porque recuérdense que en el momento en que usted se transformado, el Señor lo santificó, lo consagró, ¿verdad? Lo dedicó para el servicio de su obra y luego lo limpió. Eso es purificar, eso es purificación, la limpieza que el Señor nos hizo. Estamos limpios, ¿sí o no? Por la palabra del Señor. Ya hemos sido lavados, dice, por la regeneración. Ya hemos sido renovados. Entonces no debemos lugar al viejo hombre, hermanos, para que el pecado no nos domine. No le demos lugar. Claro que en nuestros miembros está el pecado, ¿verdad? Nosotros estamos vivos. Físicamente estamos vivos. En nuestros miembros está la ley del pecado. Pero dice Pablo que estamos muertos para el pecado y vivos para quién, hermanos, para Dios. Entonces vea, pero la táctica de Satanás en estos últimos tiempos especialmente es sobrecargarnos para que volvamos a llevar algunas de nuestras cargas. Y cuando los pensamientos del hombre son continuamente malos, hace lo que considera correcto. Dice la Biblia en Jueces, capítulo 21. Vamos a Jueces, capítulo 21. Y su verso 25. Jueces 21, 25. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía ¿qué? Lo que bien le parecía. ¿Qué es lo que dice? No había rey. Entonces la gente hacía lo que bien le parecía. Oiga lo que les voy a decir, hermanos creyentes de la SOA. Están despiertos, ¿verdad? ¿Están dormidos? No, están despiertos, ¿verdad? Vale. Viene el tiempo en que nuestro entorno se volverá peor que nunca, así como hoy. Se van a ver cosas peores que Sodoma y Gomorra, peores que Sodoma y Gomorra. Estos son los tiempos a los que nos acercamos. Entonces, si nosotros le damos lugar al viejo hombre, si le damos lugar a la vieja naturaleza, va a terminar seduciéndonos y convenciéndonos. Y el pecado no debe dominarnos. Es verdad, como repito, que a veces pecamos y no quisiéramos hacer. Y cuando eso pasa, nos arrepentimos. Pero en verdad, los que estamos en Cristo, nuestro deseo no es pecar. Aleluya, gloria al Señor. Claro que va a haber un tiempo en el que ya no vamos a pecar, pero cuando eso sea, es cuando haremos el último suspiro aquí en esta tierra. Cuando literalmente usted cuente los tenis, ¿verdad? De ahí para adelante llegará a la santidad final. Aleluya, gloria al Señor. No, hay manera de pecar una vez que esté
Cristo nuestro Señor. Dice el verso 11 de la carta de los Romanos, ese capítulo 6, dice: así también vosotros, considerados, que dice, muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cómo tenemos que considerar lo que dice ella, hermano? ¿Cómo? Muertos al pecado, pero vivos para Cristo. Aleluya, gloria al Señor. Mire, hermanos amados, cuando nosotros nos vayamos al Señor, cuando cometemos pecado, tenemos que saber que es nuestra vieja naturaleza y no nosotros, que nosotros no somos pecadores. Aleluya. Nosotros somos santos. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. Ahora el que peca continuamente, ese está volviendo al camino de la reincidencia. Está volviendo, ¿verdad? Que le gusta pecar. Peca una y otra vez. El justo no. El justo llora cuando peca. El justo se arrepiente. El justo gime. El justo, hermano, siente haberle fallado al Señor. Le pedimos perdón y no nos dejamos dominar por el pecado para volver a lo que antes éramos. Usted tiene que decir: yo soy una nueva criatura en Cristo Jesús. No volveré a hacer lo mismo. Yo estoy para agradar a mi Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Dele palmas al Señor, hermanos, en esta hermosa noche. No es el pecado que tiene el señorío de nuestra vida. Es Él, el Señor de nuestra vida. Amén. Gloria al Señor. Usted tiene que andar en pecado. ¿Cómo? Eres tú el Señor de mi vida. Es Cristo el Señor de mi vida. Estoy vivo espiritualmente, redimido por su preciosa sangre que derramó en la cruz del Calvario. Gloria al Señor. Voy a terminar, hermanos. Voy a hacer de que hemos abordado las cargas, el temor, la preocupación por el pecado, porque su poder ha sido quebrantado por medio de la resurrección de Jesús. Aleluya. Es que nosotros tenemos vida en Él. Dice el capítulo 8 de la carta de los Romanos en el verso 11: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Y vean lo que dice Pedro ahí en el capítulo 3 de la primera carta, en el verso 18: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Aleluya, gloria al Señor. Qué alegría, hermano. Qué alegría saber que Jesús lo hizo todo por nosotros. Gloria al Señor. Yo alabo el nombre del Señor. Alabo el nombre del Señor. ¿Se dan cuenta que usted es una persona santa? Es una persona consagrada para el Señor. Desde ese momento que usted creyó, sí. Amén. Gloria al Señor. Cuando el diablo por alguna razón lo haga pecar, él va a venir para ponerle culpa a su
para hacernos sentir de lo peor y me va a decir que no son nada. ¿Para qué vas a la iglesia? Ya pecaste, ya fallaste. Y lo convence y se lo lleva al pecado. Los que son de Cristo, cuando fallan sin quererlo hacer, se arrepienten, Dios los perdona y van hacia adelante, viendo al blanco que es Cristo Jesús, aleluya, nuestra justicia eterna. Gloria al Señor. Vamos a orar en esta noche, Padre, y buen Dios que estás en el cielo. Gracias te doy en esta hora de la noche por nuestra santificación. Gracias, Señor, por esta obra de la regeneración de nuestra vida. Gracias por hacer de nosotros una nueva criatura. Sí, Señor, hemos nacido de nuevo. Dios creó una nueva naturaleza en nosotros. Somos creados por el Espíritu de Dios para servirle. El único propósito para el cual hemos sido creados, convertidos en una nueva persona, es para la gloria de su nombre. Entendemos que nuestra santificación hemos sido consagrados y purificados. Oh, aleluya. Y que nuestro deber es mantenernos aparte, libres del pecado, apartados. Ya salimos del medio de ellos, ya salimos del medio del mundo, ya salimos del medio de la religiosidad para servir a un Dios vivo. Aleluya. Gracias porque tu sangre preciosa nos limpia todos los días de todo pecado. Oh, bendice Asamblea de Dios, al Señor, en el nombre de Jesús. A esta congregación que se ha reunido hoy para bendecir y alabar tu nombre. Te pidemos de tu servicio, oh bendición, llévanos a nuestros hogares, Señor, con esa paz, al saber que somos un especial tesoro en las manos del Señor Jesucristo. Gracias te damos por la lluvia, y hacía muchos días no recibíamos esa bendición material que está pegando nuestras tierras. Dios, gracias por la lluvia, gracias por acordarte de nosotros en esta noche, gracias por enviarnos, Señor, esa lluvia, así como ella viene y riega la tierra, para que la semilla germine, la planta su tiempo de su fruto. Así también es tu palabra, no viene vacía, sino que viene para cumplir el propósito para el cual ha sido enviada. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria al Señor. Que Dios les bendiga, hermanos.